Mis queridos amigos, el Señor les bendiga, Dios les guarde y haga resplandecer su rostro sobre todo y cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Demos gracias a Dios a través de una oración. Señor, damos gracias por la oportunidad de la vida, por la oportunidad de leer tu santa palabra. Danos sabiduría, danos un corazón dispuesto a obedecer tu ley, todos los mandamientos, Señor, y consejos que tú nos das a través de tu santa palabra. Bendice cada corazón, cada hogar, en especial el de aquellos que están pasando por situaciones terribles. Que sea tu Espíritu Santo consolándoles, animándoles, y que este tema sea de gran, pero de gran bendición. En Jesús, amén, amén y amén. Bueno, vamos a ir a Génesis capítulo 1 y versículo 1, y dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando yo pienso en el principio, recuerdo que soy parte de una creación y no de una evolución. Por eso es importante que tú y yo volvamos ¿a dónde? Al principio. Cuando yo pienso en el principio, recuerdo que Dios es mi creador. Recuerdo que soy hecho a su imagen y semejanza. Cuando tú piensas en el principio, recuerdas que eres templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo, tu mente, todo se convierte en templo del Espíritu Santo. Cuando pensamos en el principio, recordamos que el matrimonio es una institución ¿qué? Sagrada entre un hombre y una mujer. También que debemos de ser luz y no tinieblas. Por eso es importante que tú y yo pensemos y volvamos al principio. Porque cuando yo hago eso, entonces obedezco a Dios sobre cualquier cosa o situación. Cuando pensamos en el principio, recordamos que Dios nos ha puesto como mayordomos de su creación. Por lo tanto, debemos de cuidar de ella. Hoy vemos que el mundo cada día se degrada más por el pecado. Y es a causa de eso, de que hemos olvidado el principio o nos hemos alejado del principio, ¿sí? Y cuando nosotros nos alejamos o dejamos de pensar en el principio, empezamos a hacer las cosas del príncipe de este mundo, el cual es Satanás, el diablo. Por eso, hoy más que nunca es necesario que los niños, los jóvenes, los adultos vuelvan al principio. Volvamos al principio. Porque volver al principio trae felicidad. Vamos a pasar por pruebas duras, sí. Va a estar ahí el enemigo tentándonos, queriendo destruir nuestra vida, sí. Está claro, porque Dios no nos prometió de que íbamos a vivir una vida sin problemas, no. Pero en medio de esos problemas, como estamos en el principio estaba ¿quién? Dios, el creador. Por lo tanto, Dios va a estar con nosotros. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, es importante reflexionar qué estamos haciendo nosotros para volver a ese principio, para volver a ese Edén, para volver a la presencia de Dios. Basta de seguirnos escondiendo, basta de seguirnos alejando. Volvamos porque Dios nos espera con sus brazos abiertos. Miremos que en el principio Dios creó. Dios es el creador de todo, por lo tanto es dueño de todo. Por eso Dios nos dice: vuelvan a mí, ustedes que están cansados, afligidos, abatidos, ustedes que han sido maltratados, abusados, vuelvan al principio. En el principio hay protección, hay salvación. En el principio está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
ayudándonos, cuidándonos, protegiéndonos, salvándonos, defendiéndonos. Por eso es importante pensar y volver al principio. Si tú te has alejado del principio, vuelve. Mientras tenga vida, vuelve, porque nunca es tarde. Pero recuerda que debes hacer tu decisión hoy. Hoy debes de volver a ese principio. Recuerda de dónde te sacó el Señor, para qué te sacó, y vive para agradar a Dios, para hacer su voluntad. Dios te ama y te quiere en su Edén. Vuelve al principio, regresa a tu principio. Génesis, me gusta mucho el capítulo 1 porque es como nuestra tarjeta de identidad o cédula, ¿sí? Nuestra identidad, ahí está nuestra identidad, o sea, ¿quiénes somos nosotros? Ahí en el principio está nuestra verdadera identidad. ¿Quién soy yo? ¿De quién vengo? ¿Quién me hizo? ¿Quién me formó? ¿Para qué me formó? ¿Qué quiere que yo haga? O sea, ahí está todo, ahí está toda mi información personal. ¿Para qué nací? ¿Por qué nací en este hogar? ¿En aquel hogar? ¿Qué debo de hacer con mi vida? ¿Sí? Y hoy vemos que muchas personas se han alejado en demasiado del principio y han caído en las manos del enemigo, el cual ha distorsionado esa identidad. Y entonces viene el enemigo, te saca de ese principio, tú le das ese permiso y él te saca del principio y entonces te lleva a hacer cosas diferentes de las que están en tu principio y entonces empiezas a degradarte, ¿sí? Ya entonces los vicios, consumir vicios, vender vicios, te parece normal porque has olvidado el principio, ya no piensas en el principio, ya te has ido muy lejos del principio, entonces todo te parece normal, todo lo hacen, tú también, y todo es normal, ¿sí? El estar quizás con dos mujeres, normal, tener intimidad antes del matrimonio, normal, por lo mismo, porque el enemigo viene, te saca del principio y distorsiona tu identidad, y ya no sabes no, ya no quieres aceptar que eres hombre y no mujer. Ya no quieres aceptar que eres mujer y no hombre. Y empiezas a actuar diferente a tu principio. Y es que en el principio Dios creó los cielos, la tierra, porque todo estaba desordenado, todo estaba vacío. Y así quizás te tenga el enemigo. Vacío, desordenado. Ya no se ve el principio en ti, ya no reflejas el principio. Pero aún hay tiempo. El Señor dice en su palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado aún tienen para con el Padre, que es Cristo Jesús. O sea, en Cristo hay salvación, restauración, transformación. Tú puedes volver al principio. Como el hijo pródigo, un día se fue, se desordenó, empezó a tomar, a estar con varias mujeres, quizás a ingerir vicios, a ser glotón, a despilfarrar el dinero, todo, o sea, se desordenó, se olvidó de su principio, pero volvió en sí. Las dificultades hicieron que volviera en sí, gracias a Dios. Alabado sea Dios por las dificultades que a veces nos ayudan a regresar. Y él volvió al principio. Y allí estaba el Padre para recibirlo, abrazarlo, ponerle el anillo, recordándole que él era parte de ese Edén, de ese hogar, que era parte de esa familia, que tenía aún ese apellido. Entonces, mis queridos hermanos, así está el Señor, esperando a que regreses, a que quieras volver al principio. Es importante en estos últimos tiempos que tú y yo cada día en oración, a través del estudio de
de la palabra, a través del arrepentimiento, volvamos a Dios. Porque si no lo hacemos cada día, el enemigo va a aprovechar cada oportunidad y nos va a destruir, a deteriorar, a degradar y hasta que nos va a hacer anicuas. O sea, nos va a destruir totalmente y nos va a hacer perder. Por eso es importante que tú y yo recordemos que venimos de las manos de un Dios amoroso, tierno, compasivo, pero también justo. Es momento de que vuelvas, no te apartes más del principio. Recuerda cómo te levantaron tus padres, qué te enseñaron, qué valores buenos te inculcaron, pero por tus malas decisiones, malas compañías, desechaste todo ese principio. Por favor, vuelve en sí, busca nuevamente a Dios, pídele perdón, dile que ya no mereces ser llamado su hijo, pero que quieres volver y Él te va a recibir con los brazos abiertos y hará nuevamente que tu vida refleje su imagen y su semejanza. Hará que tus actos y acciones aún muestren luz y belleza y no tinieblas. Porque lo que el enemigo ha destruido en tu vida, que es la identidad, Dios viene cuando tú se lo permites y vuelve y restaura todo. Y puedes brillar, por eso levántate, resplandece, deja que el Señor te lleve al principio, donde nos alimentamos bien, donde nos vestimos como a Dios le agrada, donde hacemos las cosas que Dios le agrada, donde amamos a Dios, donde Dios nos ama, donde escuchamos sus consejos, donde queremos hacer su voluntad, donde aprendemos a aborrecer el pecado y donde aprendemos a amar el cielo, la patria que tanto esperamos. Bueno, que Dios te bendiga. Recuerda, tú vienes de un principio y ese principio es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude a salir de esos pecados, de esos delitos. Que Dios te dé la mano, te sostenga, te levante nuevamente, te haga brillar otra vez con su luz admirable, para que seas ejemplo a seguir para otras personas que al igual que tú quizás han perdido, se han alejado o han dejado de pensar en el principio. A los que estamos aún en la fe, la invitación hoy es que permanezcamos en el principio, para que Dios nos ayude a corregir todavía esos males que hay en nuestra vida y así podernos preparar para esa patria celestial donde siempre estaremos con aquel que nos creó. Dios te bendiga, recuerda que eres parte de ese principio hermoso, ese principio santo que es nuestro Dios. Dios te acompañe, levántate, levántate, Dios te da una nueva oportunidad. Que Dios te bendiga y te guarde.